Era cazador en el norte de Canadá, pero un skinwalker me encontró en los bosques congelados. Los inviernos del norte de Canadá eran brutales, convirtiendo la tierra en una naturaleza gélida donde la supervivencia era un desafío que solo los más hábiles podían dominar. Mi familia había vivido en este frío desolado durante generaciones, dominando el arte de la caza y los secretos de la supervivencia. Mientras los coches y las máquinas modernas a menudo se congelaban, nosotros prosperábamos confiando en los métodos antiguos. La caza de ciervos, conejos y otros animales proporcionaba alimento, y cultivábamos vegetales resistentes en interiores para mantener cierta frescura en nuestra dieta, por lo demás similar a la de los vikingos. Crecí rodeado de historias, algunas sobre cazadores valientes y otras sobre las criaturas que acechaban en los bosques profundos más allá de nuestro hogar. Los ancianos de nuestra pequeña comunidad hablaban en tonos bajos sobre las criaturas que caminaban por los bosques después del anochecer, pero yo siempre las desestimaba como cuentos para asustar a los niños. Poco sabía que una de esas historias pronto cobraría vida ante mis propios ojos. Para cuando cumplí 18 años, me había convertido en un cazador consumado. Se me había permitido cazar solo durante algunos años, confiando mis padres en mi habilidad y conocimiento de la tierra. Era temprano en la mañana y el frío mordiente era un compañero familiar mientras caminaba con dificultad por la nieve, rifle en mano, siguiendo las delicadas huellas de los conejos. El cielo estaba nublado, el sol era solo un resplandor tenue detrás de las nubes. Conocía la tierra como la palma de mi mano y había encontrado un lugar perfecto cerca de una madriguera de conejos. Me abrigué y esperé. El plan era simple: observar, esperar, cuando llegara el momento, disparar. Pero algo era diferente esta vez, algo que no podía ubicar con precisión se sentía extraño. El aire estaba inquietantemente quieto. No había viento, ni crujido de hojas, ni llamados distantes de pájaros. El bosque, que debería haber estado lleno de los sutiles sonidos de la vida, estaba en silencio absoluto. Al principio, intenté racionalizarlo. Tal vez el frío había llevado a los animales a esconderse, pero incluso entonces debería haber habido al menos algún ruido. La ausencia de sonido me carcomía, llenándome de una creciente sensación de inquietud. Después de lo que pareció una eternidad, decidí empacar y probar en otra ubicación. Mientras me echaba el rifle al hombro y me preparaba para moverme, miré a mi derecha y me quedé helado. Allí, a menos de 3 metros de distancia, estaba un gran perro negro. Su pelaje era grueso, enmarañado y cubierto de escarcha, como si hubiera estado vagando por el desierto helado durante días. Pero lo más extraño de él eran sus ojos, blancos lechosos, como si el perro estuviera ciego. Y sin embargo, esos ojos parecían mirarme fijamente, penetrando en mi alma. Me sobresalté, pero no me asusté. Después de todo, era solo un perro, ¿verdad? Llevaba un collar, lo que significaba que debía pertenecer a alguien. Pero la casa más cercana estaba a kilómetros de distancia y no había razón para que un perro estuviera aquí solo en medio de la nada. Hola, chico, dije, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. ¿Estás perdido? El perro no se movió. Solo se quedó allí, observándome con esos ojos inquietantes. Había algo perturbador en su inmovilidad, pero lo descarté. Tal vez solo tenía frío o tal vez había sido abandonado por sus dueños. Me arrodillé lentamente, extendiendo mi mano con la palma hacia arriba para que el perro la oliera. No reaccionó. Ni olfateó, ni movió la cola, ni se movió en absoluto. Era como si estuviera congelado en el tiempo. Retiré mi mano, sintiendo un extraño escalofrío en la boca del estómago. Algo no estaba bien. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un trozo de carne seca de venado, algo que mi padre había hecho a principios de semana. Rompí un pequeño trozo y se lo ofrecí al perro, esperando ganar su confianza. Tomó la carne seca de mi mano, pero en lugar de masticarla, la tragó entera en un rápido movimiento. La visión me hizo sentir incómodo, pero no podía precisar por qué. Mientras me ponía de pie, acariciando la cabeza fría y cubierta de escarcha del perro, intenté sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. Su pelaje no solo estaba frío, estaba helado, como si hubiera estado de pie en una ventisca durante días. Sin embargo,
El perro no temblaba ni mostraba signos de incomodidad. Sus ojos blancos lechosos continuaron observándome, sin parpadear nunca. ¿De dónde vienes, murmuré, más para mí mismo que para el perro. ¿Estás perdido? De repente, un fuerte ladrido resonó desde los árboles detrás de mí. Me di la vuelta, con el corazón acelerado, solo para ver más perros, toda una manada de ellos, todos con el mismo pelaje negro y ojos blancos inquietantes. Estaban parados al borde del claro, observándome en silencio. El perro a mi lado dejó escapar un gruñido bajo y trotó para unirse a la manada. Me quedé allí, paralizado, mientras la manada me miraba. Por un momento, me sentí como una presa, como si estuviera siendo observado por algo más que simples animales salvajes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no podía sacudirme la sensación de que estos no eran perros normales. Había algo mal en ellos, algo antinatural. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, la manada se dio la vuelta y desapareció en el bosque, sus formas negras fundiéndose con las sombras entre los árboles. En el momento en que se fueron, el bosque pareció volver a la vida. El viento se levantó, agitando las ramas sobre mí, y pude escuchar los llamados distantes de los pájaros y otros animales. Era como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio en el mundo. Me quedé allí durante unos momentos, con la mente acelerada tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. ¿Eran esos perros reales o los había imaginado? Cacé 3 conejos antes de regresar a casa, todavía conmocionado por el encuentro. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esos ojos blancos lechosos. Cuando regresé a casa, le conté a mi padre sobre los perros. Escuchó atentamente, con el ceño fruncido en señal de reflexión. Sombra ha estado desaparecido durante meses, dijo después de una larga pausa. Sombra era el perro del vecino, un gran perro mestizo negro que se había alejado un día y nunca regresó. Pero eso no explica la manada. Nadie por aquí tiene perros así. No insistí más en el asunto, pero algo sobre el encuentro me había sacudido. No fui a cazar durante un tiempo después de eso. Pasaron semanas y el extraño encuentro con los perros se desvaneció en el fondo de mi mente. La primavera estaba comenzando a asomarse y la nieve se derretía lentamente, revelando parches de tierra marrón y nuevo crecimiento. No tenía mucho que hacer además de ayudar en casa y criar a las gallinas, así que mis días eran tranquilos y sin incidentes. Un lluvioso lunes, mis padres habían ido a Calgary a visitar a unos amigos, dejándonos a mí y a mi hermano menor solos en la casa. Mi hermano había contraído un resfriado desagradable y pasó la mayor parte del día en el sofá viendo repeticiones de Juego de Tronos, así que tenía la casa prácticamente para mí solo. La lluvia caía a cántaros y el viento aullaba afuera, haciendo que la casa se sintiera aún más aislada de lo habitual. Estaba sentado en la pequeña biblioteca leyendo un libro desgastado y bebiendo una taza de té cuando escuché un sonido de rasguños en la puerta principal. Mi corazón se saltó un latido. No teníamos mascotas que pudieran hacer ese tipo de ruido. La curiosidad pudo más que yo y agarré un cuchillo de cocina antes de dirigirme lentamente hacia la puerta. Los rasguños continuaron, suaves e insistentes, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Con manos temblorosas, abrí la puerta. Allí, empapado por la lluvia, estaba el perro negro. Sus ojos blancos miraron fijamente a los míos y sentí el mismo escalofrío frío que había sentido en el bosque. Mi mente corría. ¿Cómo me había encontrado y por qué estaba aquí? Forcé una sonrisa, tratando de ocultar mi creciente inquietud. Hola, amigo. ¿Me has seguido a casa, El pelaje del perro estaba tan frío como siempre, y cuando me agaché para acariciarlo, su piel se sentía como hielo. Pero no era solo el frío lo que me molestaba, eran los ojos del perro, esos ojos blancos sobrenaturales que parecían ver a través de mí. Me arrodillé y le acaricié la cabeza, sintiendo su pelaje frío y rígido bajo mis dedos. ¿Tienes hambre?, pregunté, tratando de sacudirme la inquietud. Espera aquí. Fui a la despensa y agarré un poco de carne seca, tal como lo había hecho en el bosque. Cuando regresé, el perro todavía estaba parado en la puerta, con su mirada fija en mí. Partí un trozo de carne seca por la mitad y se lo ofrecí al perro.
Una vez más, tragó el trozo entero sin masticar. El perro rozó mi mano con su nariz fría y húmeda, luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque detrás de la casa. Me quedé allí por un largo momento, mirando hacia donde se había ido, con la lluvia empapando mi cabello y ropa. Algo de esto se sentía demasiado familiar, pero no podía explicar por qué. Sentí un profundo temor carcomiente en la boca del estómago. Esa noche me desperté de repente, con el corazón acelerado. Sentí como si algo me estuviera observando. Me senté en la cama y miré por la ventana. Mi respiración se cortó. De pie al borde del bosque había una mujer. Estaba desnuda, su piel pálida casi brillaba bajo la luz de la luna. Su cabello negro estaba trenzado en dos largas trenzas y parecía haber salido de otra época. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, blancos lechosos, justo como los de los perros. Los ojos pálidos de la mujer brillaban bajo la suave luz de la luna, su mirada inquietante encontrándose con la mía. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que apartara la mirada, pero estaba paralizado. La intensidad de su mirada se sentía como tentáculos fríos envolviendo mi pecho, apretando más con cada segundo que pasaba. La habitación a mi alrededor se volvió sobrenaturalmente silenciosa, como si la noche misma contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Había encontrado depredadores antes, lobos, osos e incluso algún puma ocasional. Pero esto era diferente. Esto era algo que no podía entender. La mujer permaneció allí, inmóvil, en el borde del bosque, justo donde los árboles se encontraban con el claro. El viento, que había estado aullando toda la tarde, pareció detenerse en el momento en que la vi. Su forma desnuda era fantasmal en la tenue luz, y esos ojos blancos, los mismos ojos blancos que el perro de antes, me taladraban como una herida abierta. Mis instintos me decían que agarrara mi rifle, pero una parte más profunda y primitiva de mí, la que conocía el miedo en un nivel que las palabras no podían describir, me decía que ningún arma podría protegerme de lo que fuera que ella era. Los minutos se sintieron como horas mientras continuábamos nuestro silencioso enfrentamiento visual, y me pregunté si estaba soñando. Tal vez no me había despertado en absoluto. Tal vez esto era solo una pesadilla vívida. Pero el aire frío que se filtraba por la ventana y mordía mi piel me decía lo contrario. Esto era real. Entonces ella sonrió. No era una sonrisa amistosa, era depredadora, como un lobo mostrando sus dientes antes de atacar. Lentamente, sin romper el contacto visual, se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque, su figura desvaneciéndose en las sombras de los árboles. Permanecí pegado al lugar, con el corazón retumbando en mis oídos. ¿Qué demonios acababa de ver? ¿Era algún tipo de espíritu? ¿Una alucinación? Mi mente lógica buscaba explicaciones, pero ninguna tenía sentido. Cuando finalmente salí de mi trance, agarré mi rifle, sintiendo una sensación de confort mientras el metal frío presionaba contra mi mano. Miré por la ventana nuevamente, pero la mujer se había ido. Solo el mismo bosque oscuro, silencioso y ominoso. No dormí el resto de la noche. En su lugar, me quedé en la cama con mi rifle sobre mi regazo, escuchando cualquier sonido extraño, esperando que ella regresara en cualquier momento. Pero nada vino. Las horas pasaron y cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido un sueño, que el estrés de la caza y el aislamiento me habían afectado. Después de todo, estar solo en estos bosques podía jugar trucos a la mente de cualquiera. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Salí, respirando el aire frío y nítido, y miré el lugar donde la mujer había estado. La hierba estaba pisoteada en esa área, el rocío perturbado, como si alguien realmente hubiera estado allí. Pero no había huellas, ni señal de hacia dónde se había ido. Traté de sacudírmelo, pero la inquietud me siguió durante todo el día. Mi hermano, aún recuperándose de su resfriado, estaba en su lugar habitual en el sofá, ajeno a lo que había sucedido. No quería preocuparlo, así que mantuve la boca cerrada, pero no podía detener mis pensamientos acelerados. Más tarde en el día, decidí ir al pueblo para despejar mi mente.
Era una pequeña comunidad formada por un puñado de familias, la mayoría de las cuales conocíamos bastante bien. El viaje tomó unos 45 minutos, pero agradecí la soledad de la carretera. Era lo único que se sentía normal en ese momento. El pueblo estaba tan tranquilo como siempre cuando llegué. La nieve aún cubría la mayor parte del suelo, pero aquí y allá asomaban parches de tierra fangosa, mientras las primeras señales de primavera luchaban por emerger. Las pocas tiendas que bordeaban la calle principal estaban abiertas, pero casi no había nadie alrededor. Entré en Suministros Bert, una pequeña tienda general que había existido durante décadas. El viejo Bert estaba detrás del mostrador, su rostro curtido y sus gruesas gafas tan familiares como siempre. «Buenos días, Tyler», me saludó Bert con un asentimiento. «¿Cómo está tu familia?» «Como siempre», respondí con una sonrisa forzada. «¿Algo nuevo por aquí?» «No mucho, solo algunos visitantes del sur, pero nada demasiado emocionante. Aunque pareces haber visto un fantasma». «¿Estás bien?» Dudé por un momento, luego me encogí de hombros. «No dormí muy bien anoche». «Debe ser el clima». «Sí, el clima puede hacer eso. Época extraña del año, entre el invierno y la primavera. Nada se siente del todo asentado, ¿verdad?» «No, no lo hace». Recorrí la tienda, recogiendo algunas cosas que necesitábamos en casa, huevos, pan, algunas conservas. Estaba a punto de dirigirme al mostrador cuando escuché la puerta de la tienda crujir, seguido por el sonido de botas pisando pesadamente el suelo de madera. Me giré para ver quién había entrado y mi corazón casi se detuvo. Un hombre estaba allí, su grueso abrigo de invierno goteaba por la nieve derretida del exterior. Pero no fue el abrigo ni su apariencia lo que hizo que mi estómago se encogiera, fueron sus ojos, blancos y lechosos, justo como los del perro y la mujer de la noche anterior. Escaneó la habitación y por un breve momento sus ojos se fijaron en los míos. Sentí la misma sensación escalofriante que había experimentado la noche anterior, como hielo fluyendo por mis venas. No sonrió, no me reconoció, pero conocía esa mirada. Él estaba aquí por una razón. Me di la vuelta, tratando de ignorar la creciente sensación de temor que burbujeaba dentro de mí. Bert saludó al hombre, pero el extraño solo dio un breve asentimiento, deambulando en silencio por uno de los pasillos. Mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba mis bolsas y pagaba mis cosas. Eché un vistazo al extraño, que ahora estaba parado cerca de la parte trasera de la tienda, aparentemente concentrado en un estante de productos enlatados. Pero algo en su postura, en la forma rígida en que se movía, me recordaba demasiado al perro del otro día. Salí de la tienda apresuradamente, con el corazón latiendo en mi pecho. Podía sentir su mirada siguiéndome mientras atravesaba la puerta y salía al aire frío. El viaje de regreso a casa fue borroso. Mis pensamientos se aceleraban y cada mirada en el espejo retrovisor me hacía sentir paranoico de que me estaban siguiendo. La sensación de inquietud que había estado creciendo desde mi encuentro con la mujer se había convertido ahora en un miedo absoluto. Cuando llegué a casa, encontré a mi hermano todavía en el sofá, su rostro pálido y empapado en sudor. «¿Estás bien?», pregunté frunciendo el ceño mientras guardaba las compras. «No me siento bien», murmuró con voz débil. «Ha empeorado desde esta mañana». Le toqué la frente. Estaba ardiendo. Agarré un termómetro del baño y le tomé la temperatura, 39.4 grados C. Era demasiado alta. Necesitaba ver a un médico. Le dije que se vistiera mientras llamaba a nuestros padres. El teléfono sonó durante lo que pareció una eternidad, pero no hubo respuesta. Frustrado, dejé un mensaje de voz y luego llamé al consultorio médico del pueblo. La recepcionista me dijo que estaban ocupados por el día, pero que podía llevar a mi hermano a la mañana siguiente. La idea de conducir al pueblo nuevamente, especialmente después de lo que había sucedido en la tienda de Bert, me llenaba de pavor, pero no podía ignorar la condición de mi hermano. El resto del día pasó lentamente, con yo revisando a mi hermano cada hora, asegurándome de que su fiebre no aumentara de nuevo. A medida que caía la noche, sentí que el familiar nudo de ansiedad en mi estómago regresaba.
El recuerdo de la mujer pálida y el hombre de ojos blancos de la tienda me atormentaba. No podía quitarme la sensación de que estaban conectados, que lo que me había encontrado en el bosque no había terminado conmigo todavía. Después de asegurarme de que mi hermano estuviera dormido, cerré con llave todas las puertas y ventanas de la casa, verificando 2 veces que todo estuviera seguro. La noche se alargó y una vez más me encontré incapaz de dormir. Alrededor de la medianoche, fui despertado por el sonido de un fuerte estruendo afuera. Mi corazón saltó a mi garganta mientras agarraba mi rifle y caminaba de puntillas hacia la ventana. La noche estaba inquietantemente tranquila, el único sonido era el débil susurro del viento entre los árboles. Al principio no pude ver nada inusual, solo el contorno familiar de nuestro patio, el gallinero y el borde del bosque. Pero entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. De pie cerca del gallinero había una figura masiva. Su espalda estaba hacia mí, pero claramente estaba encorvado, hurgando en el gallinero. Las gallinas estaban inusualmente silenciosas, su habitual cacareo silenciado por el miedo. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir lo que estaba viendo. ¿Era un oso? No, la forma estaba completamente mal, demasiado humanoide. De repente, la figura se enderezó y vi su rostro, o mejor dicho, su falta de rostro. Era el hombre de la tienda, sus ojos blancos brillando tenuemente en la oscuridad, pero su cara estaba retorcida, alargada, como algo salido de una pesadilla. Mi corazón se aceleró y di un paso atrás, incapaz de apartar mis ojos de la escena. El hombre giró su mirada, fijándola en la casa. Sus ojos, esos orbes blancos lechosos, se clavaron en mí una vez más. Y entonces, en un instante, se dejó caer a 4 patas y corrió hacia el bosque, moviéndose con una velocidad y gracia antinatural que ningún humano podría igualar. Desapareció entre los árboles, sin dejar nada más que un silencio inquietante. Me derrumbé en el suelo, mi mente acelerada. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? A la mañana siguiente, tomé la decisión de irme. La condición de mi hermano no había mejorado, y los eventos de los últimos días eran demasiado para mí. No sabía si nos estaban cazando, acechando, o si esto era algún tipo de maldición, pero no podía quedarme más tiempo. Mientras empacaba nuestras cosas, eché un último vistazo al bosque afuera. Los árboles se mecían con el viento, sus ramas crujiendo ominosamente. Y allí, justo al borde del bosque, apenas visible a través de la niebla, estaba la mujer pálida con los ojos blancos. La decisión de dejar la cabaña no fue fácil. El norte de Canadá era un lugar donde la gente o amaba o detestaba la naturaleza salvaje, y mi familia había estado en el primer grupo durante generaciones. Pero la serie de eventos inquietantes, sumados al deterioro de la salud de mi hermano, no me dejaron otra opción. Fuera lo que fuera esta cosa, este cambiapieles, nos había elegido. La mujer pálida, el hombre de ojos blancos y ese perro maldito no eran solo accidentes, eran presagios. Mi hermano Jason se había vuelto delirante para cuando empaqué nuestras cosas esenciales en la camioneta. Su fiebre había subido más a pesar de la medicación, y sus murmullos antes coherentes se habían transformado en pesadillas fragmentadas. Sus ojos estaban vacíos, su piel tan pálida como la de esa mujer en el bosque. Nunca lo había visto así. No era solo una enfermedad, se sentía sobrenatural, como si algo antiguo hubiera clavado sus garras en él. Yo no era un hombre supersticioso, para nada, pero esto desafiaba todo lo que sabía sobre el mundo. Mientras aseguraba nuestras bolsas en la parte trasera de la camioneta, un viento cortante atravesó el aire, trayendo consigo el intenso aroma de los pinos y algo más, algo nauseabundo, como madera podrida o agua estancada. Mi estómago se retorció en respuesta. El hombre de ojos blancos de la tienda de Berta apareció en mi mente. Su movimiento antinatural, la forma espeluznante en que me miró antes de correr hacia el bosque como un animal, atormentaba mis pensamientos. No había visto osos ni lobos recientemente, pero eso era porque los verdaderos depredadores aquí no eran animales. Eran algo peor, y nos estaban observando. Jason se sentó en el asiento del pasajero, su cabeza descansando débilmente contra la ventana. Su respiración era superficial, y no podía quitarme la sensación de que algo estaba dentro de él, devorando su fuerza.
Aguanta, hermano. Nos vamos de aquí. Llegaremos al médico mañana, le hablé más para mí mismo que para él. Si me escuchó o no, no pude saberlo. El plan era simple, conducir hasta el pueblo, conseguir atención médica para Jason y quedarnos allí hasta que pudiera descifrar qué estaba pasando. Cada instinto me decía que corriera, que pusiera tanta distancia como fuera posible entre nosotros y este lugar maldito. Pero una parte de mí sentía que no importaba dónde fuéramos, no podríamos escapar realmente. Lo que sea que hubiera echado raíces aquí, nos seguiría. Las carreteras que salían del bosque eran estrechas y sinuosas, flanqueadas por árboles imponentes que parecían cerrarse sobre nosotros a medida que nos adentrábamos más profundamente en el bosque. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras retorcidas sobre el camino cubierto de nieve. Cada pocos kilómetros miraba a Jason, cuya condición empeoraba por minutos. Su piel había adquirido un tono azulado y sus ojos revoloteaban débilmente, como si estuviera al borde de la inconsciencia. De repente, la camioneta comenzó a fallar. No, murmuré, agarrando el volante con más fuerza mientras el motor comenzaba a toser y tartamudear como si se estuviera ahogando con algo denso e invisible. Las luces del tablero parpadearon, como si el vehículo estuviera vivo y consciente de la fuerza ominosa que nos rodeaba. Había llenado el tanque apenas el día anterior, pero se sentía como si algo estuviera succionando la vida del vehículo, drenándolo como un depredador alimentándose de su presa. Presioné con más fuerza el acelerador, pero la camioneta se ralentizó hasta detenerse por completo en medio de la carretera. Maldije, golpeando mis manos contra el volante, el peso de la impotencia cayendo sobre mí. Jason dejó escapar un suave gemido de dolor desde el asiento del pasajero. Su cabeza se movió débilmente, y por primera vez en horas, sus ojos se abrieron. Pero algo estaba mal. Sus ojos ya no eran los suyos. Eran blancos, del mismo blanco inquietante que los del perro, la mujer y el hombre de la tienda de Bert. Mi estómago se revolvió violentamente. Jason, susurré, inseguro de si la persona a mi lado seguía siendo mi hermano. Extendí la mano, temblando, y sacudí suavemente su hombro. Parpadeó lentamente, sus movimientos mecánicos, como si alguna otra fuerza controlara su cuerpo. Luego, con un movimiento repentino y brusco, giró la cabeza hacia mí. Sus labios se crisparon, formando una sonrisa fría en su boca agrietada y seca. El tipo de sonrisa que no era humana. Era burlona, siniestra. No puedes huir de ello, dijo, su voz baja y áspera, pero con una dualidad escalofriante, como si otra voz, más profunda y oscura, hablara al unísono con la suya. Me quedé paralizado, el aire en la camioneta volviéndose denso con una presencia espesa y sofocante. ¿De qué estás hablando?, pregunté, con el pulso rugiendo en mis oídos. Sabía que estaba hablando con algo mucho más allá de Jason ahora. Este ya no era mi hermano. Nunca saldrás de estos bosques, dijo la voz, todavía usando los labios de Jason, pero con una intensidad malévola. Te tiene. Está dentro de él, dentro de ti. Retrocedió horrorizado, tropezando fuera de la camioneta y hacia el aire frío de la noche. Mi aliento salía en bocanadas invisibles, pero no era solo la temperatura helada. El aire se sentía mal, como si estuviera vibrando con una energía antinatural. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que corriera, que dejara a mi hermano atrás y me salvara. Pero no podía abandonarlo. No a Jason, no a mi única familia que me quedaba. Di un paso alrededor hacia el lado del pasajero de la camioneta, abriendo la puerta, listo para arrastrarlo y llevarlo a cuestas si era necesario. Pero tan pronto como me acerqué a él, se abalanzó sobre mí con una velocidad antinatural, agarrando mi muñeca con una fuerza que no era la suya. Sus ojos blancos brillaban bajo la tenue luz de la luna, y la sonrisa en su rostro se hizo más amplia, sus dientes al descubierto como un depredador a punto de hundir sus colmillos en su presa. No luches contra ello, hermano, siseó entre dientes apretados. Es demasiado tarde para ambos. Arranqué mi brazo de su agarre, tropezando hacia atrás mientras Jason, o lo que fuera que lo estuviera controlando, reía suavemente, el sonido haciendo eco en el bosque silencioso. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía,
mi mente dividida entre luchar por mi hermano y el abrumador impulso de huir. Volví mi mirada hacia el bosque, buscando cualquier señal de movimiento. Los árboles parecían mecerse de manera antinatural, sus ramas crujiendo como huesos bajo un peso enorme. Las sombras bailaban entre los árboles, cambiando y retorciéndose, tomando formas que no pertenecían allí, formas que parecían humanas o, más precisamente, cosas pretendiendo ser humanas. El cambiapieles estaba cerca. Podía sentir su presencia en el aire, pesada y opresiva, como una tormenta oscura cerniéndose sobre nosotros. Había escuchado las viejas historias, leyendas de los Navajo y las tribus Algonquin que hablaban de cambiadores de forma, seres que podían tomar la forma de cualquier criatura que mataran. Pero experimentarlo de primera mano, ver cómo manipulaba a los que amaba, esto era peor que cualquier pesadilla. Con mano temblorosa, alcancé el rifle en el asiento trasero de la camioneta. Mi mente corría, lidiando con la decisión imposible ante mí. Jason ya no era el mismo. Algo se había apoderado de él, algo antiguo y malévolo, y si no lo detenía, sabía que eventualmente nos destruiría a ambos. Pero, ¿podría realmente apretar el gatillo? ¿Podría acabar con la vida de mi propio hermano, incluso si ya no estaba completamente en control de sí mismo? Jason, o la cosa que llevaba la piel de Jason, dejó escapar un gruñido gutural y bajo. Su cuerpo se contorsionó de manera antinatural, sus brazos y piernas retorciéndose y quebrándose como las extremidades de una muñeca rota. Su piel comenzó a ondularse y cambiar, como si algo se arrastrara debajo, tratando de liberarse. Tragué saliva, levantando el rifle y apuntando a su pecho. Mis manos temblaban, mi visión borrosa por un torrente de lágrimas. Este no era Jason, no podía serlo. El hermano con el que había crecido, el que había estado a mi lado en las buenas y en las malas, se había ido. Esta cosa me lo había arrebatado. Lo siento, susurré, apenas capaz de forzar las palabras. Lo siento mucho, Jason. Me preparé, mi dedo flotando sobre el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, el cuerpo de Jason se convulsionó violentamente y dejó escapar un grito penetrante, un sonido tan sobrenatural que envió una onda de choque de terror a través de mí. Su piel se rasgó en varios lugares, revelando carne cruda y pulsante. La carne debajo se retorció, tan rápido como había comenzado, la convulsión se detuvo y Jason se desplomó hacia adelante, inconsciente. Por un momento, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El rifle colgaba flojamente en mis manos, mi cuerpo temblaba por la adrenalina que corría por mis venas. Jason seguía vivo, al menos por ahora, pero no sabía cuánto duraría eso o si alguna vez volvería realmente. La energía opresiva en el aire había retrocedido, pero solo ligeramente. Lo que fuera que se había apoderado de Jason seguía ahí fuera, observando, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. No podía quedarme aquí, no en medio de estos bosques malditos. Rápidamente levanté el cuerpo inerte de Jason del camión y lo coloqué sobre mi hombro, su peso casi me hizo doblar las rodillas. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia y no tenía idea si lo lograríamos a pie, pero no tenía otra opción. Eché un último vistazo alrededor, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Las sombras estaban quietas, el viento solo traía el sonido de las hojas susurrantes y aullidos distantes, pero sabía que era mejor no bajar la guardia. El cambiapieles seguía ahí fuera, acechando justo más allá del límite de mi percepción. Con la forma inconsciente de Jason pesando sobre mi espalda, me adentré en el bosque, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cada paso se sentía como una apuesta, cada sonido una amenaza potencial. Cuanto más caminaba, más podía sentir la presencia del cambiapieles acercándose, como un depredador acechando a su presa. Pero no iba a dejar que ganara, no todavía. Pasaron horas mientras me abría paso por el bosque, el frío mordiendo mi piel expuesta. Jason permanecía sin responder, su respiración superficial pero constante. No tenía idea de que lo mantenía vivo o si eso era siquiera algo bueno ya. A medida que la noche avanzaba, el bosque parecía cambiar. Los árboles se volvían más densos, sus ramas entrelazándose como dedos esqueléticos que se extendían hacia el cielo. El aire se volvió más espeso, más opresivo, y podía sentir el peso de la mirada del cambiapieles sobre mí,
siempre justo fuera de mi vista. En algún momento, tropecé con un sendero estrecho, apenas visible a la luz de la luna. No era mucho, pero era mejor que vagar ciegamente por el bosque. Los seguí, mis piernas ardiendo por el agotamiento, mi mente nublada por el miedo y la incertidumbre. Y entonces, al doblar una curva en el camino, lo vi, una cabaña, pequeña, desgastada y casi oculta por los gruesos árboles que la rodeaban. La cabaña parecía abandonada, pero en este momento era un salvavidas, una oportunidad para descansar, reagruparme y descubrir qué diablos iba a hacer a continuación. Me acerqué con cautela, con el rifle aún en la mano, escaneando el área en busca de cualquier señal de peligro. El cambiapieles seguía ahí fuera, podía sentirlo, pero por ahora parecía contentarse con observar desde las sombras. Empujé la puerta de la cabaña, esperando a medias que algo se abalanzara sobre mí desde la oscuridad, pero el interior estaba vacío, salvo por algunos muebles rotos y una gruesa capa de polvo que cubría el suelo. No era mucho, pero tendría que servir. Con cuidado, acosté a Jason en una vieja cama polvorienta en la esquina de la habitación, su cuerpo flácido e inmóvil. Su piel se había vuelto aún más pálida y podía ver el débil contorno de sus costillas bajo su camisa. Fuera lo que fuera que estaba dentro de él, lo estaba matando lentamente, y yo era impotente para detenerlo. Me senté en el suelo junto a él, con la espalda contra la pared, e intenté calmar mi respiración. El peso del agotamiento me presionaba, pero sabía que no podía permitirme dormir, no todavía. El cambiapieles seguía ahí fuera, observando, esperando, y tenía la sensación de que no había terminado con nosotros. La vieja cabaña proporcionaba un alivio temporal, pero el aire estaba cargado con una sensación de presagio que se adhería a mi piel como la escarcha. Aunque parecía abandonada, la atmósfera dentro de la cabaña era inquietante. Se sentía como si alguien o algo se hubiera ido apresuradamente y estuviera esperando el momento adecuado para regresar. Los pelos de mi nuca se erizaron mientras observaba la habitación estrecha, una sola cama donde Jason ahora yacía, una estufa de leña en descomposición en la esquina y el olor a moho que impregnaba el aire. Mi corazón latía en mis oídos mientras caminaba frente a la puerta, rifle en mano. Jason no se había movido desde que lo coloqué en la cama, y su pecho subía y bajaba con respiraciones débiles y trabajosas. Su piel seguía pálida, y el inquietante recuerdo de sus ojos blancos atormentaba mis pensamientos. Era imposible borrar la imagen de él sonriendo maliciosamente, hablando con una voz que no era la suya. De vez en cuando, le echaba miradas furtivas, esperando que mostrara alguna señal de recuperación, pero en el fondo sabía que lo que se había apoderado de él no había terminado. Mi hermano estaba atrapado en algún lugar de su propio cuerpo, y yo no sabía cómo traerlo de vuelta. Me froté las manos, tratando de mantenerme caliente. El fuego en la estufa se había apagado hace mucho tiempo, y sin leña cerca, no iba a arriesgarme a aventurarme afuera todavía. El bosque exterior estaba en silencio, demasiado silencio. No era natural. El silencio opresivo, sin pájaros, sin viento susurrando entre los árboles, sin llamadas de animales distantes, solo la inquietante quietud que amplificaba el peso de cada respiración que tomaba. El cambiapieles estaba ahí fuera, observando, esperando. A medida que pasaban las horas, el agotamiento comenzó a apoderarse de mí, pero el sueño estaba fuera de discusión. Mi mente se negaba a calmarse, los interminables escenarios de lo que podría suceder a continuación se reproducían en bucle. ¿Nos encontraría el cambiapieles de nuevo esta noche? ¿Despertaría Jason o se levantaría algo mucho peor en su lugar? Miré fijamente la puerta, escuchando atentamente cualquier sonido del exterior. Un crujido distante de una rama hizo que mis dedos se apretaran alrededor de la culata del rifle. Mis músculos estaban tensos, la adrenalina corriendo por mis venas. Me moví silenciosamente hacia la ventana, con cuidado de no perturbar nada, escudriñando a través del cristal escarchado los oscuros árboles que rodeaban la cabaña. La luna llena colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo plateado y fantasmal sobre el suelo cubierto de nieve. Las sombras se movían, pero si eran causadas por los árboles en movimiento o por algo mucho más siniestro, no podía decirlo. El tiempo pasaba lentamente. Debía haber estado mirando por esa ventana durante horas, esperando, anticipando el momento en que el cambiapieles haría su movimiento. Pero nada, nada vino.
Solo ese insoportable silencio antinatural. Mi agarre en el rifle se apretó, mis nudillos blancos mientras sentía la tensión dentro de mí acumulándose como un resorte enrollado listo para saltar. Entonces, Jason se movió. Un gemido gutural escapó de sus labios y me di la vuelta inmediatamente, corriendo a su lado. Jason, susurré, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Puedes oírme? Sus ojos se abrieron, pero esta vez no estaban blancos. Sus ojos naturales color avellana me devolvieron la mirada, nublados por la confusión y el dolor. El alivio me invadió, pero fue efímero. El rostro de Jason se torció en una mueca, su cuerpo convulsionando ligeramente como si algo dentro de él estuviera luchando por liberarse. Jazz, agarré su brazo, tratando de estabilizarlo. Hey, quédate conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Los labios de Jason se separaron y luchó por hablar. Aaron, tienes que irte. Sus palabras apenas eran un susurro, pero me provocaron escalofríos en la espalda. ¿Irme? ¿De qué estás hablando? No voy a dejarte. El cuerpo de Jason se puso rígido, sus músculos tensos como cuerdas de hierro. Sus respiraciones se volvieron superficiales, cada una rasposa y dolorosa. Giró la cabeza ligeramente, su mirada atormentada fijándose en la mía. No puedes salvarme, jadeó, su voz ronca. Está dentro de mí. Me quedé helado, el pavor enroscándose en el fondo de mi estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está dentro de ti? Su mano salió disparada, agarrando mi muñeca con una fuerza que no debería haber sido posible para alguien en su condición. Sus dedos se clavaron en mi carne y me estremecí por la presión. El cambiapieles, su voz se quebró mientras forzaba las palabras. Está dentro. El mundo pareció inclinarse, mi mente dando vueltas por lo que estaba diciendo. El cambiapieles le había hecho algo, lo había infectado, no solo físicamente sino espiritualmente. Si las leyendas eran ciertas, los cambiapieles podían poseer a sus víctimas, convirtiéndolas en algo completamente diferente. No tenía idea de cómo luchar contra esto, no tenía idea de qué hacer. La realización de lo indefenso que estaba me golpeó como un tren de carga. El agarre de Jason se apretó aún más, sus uñas clavándose en mi muñeca. Sus ojos brillaban con lágrimas y en ese momento vi al hermano que conocía, el que estaba luchando con todo lo que le quedaba. Tienes que matarme, dijo con voz entrecortada, su voz temblando de agonía. Antes de que tome el control. Lo miré horrorizado por sus palabras. ¿La idea de matar a mi propio hermano? No podía concebir la idea. No podía hacerlo. Jason, no, por favor, su voz se quebró y pude ver la desesperación en sus ojos. Tienes que hacerlo. Sacudí la cabeza, las lágrimas brotando de mis propios ojos. Tiene que haber otra manera. No puedo simplemente. Su cuerpo convulsionó de nuevo, más fuerte esta vez, y dejó escapar un grito ahogado que resonó en las paredes de la cabaña. Su espalda se arqueó, sus dedos curvándose en garras mientras luchaba contra lo que fuera que estaba dentro de él. En pánico, me aparté de él, retrocediendo hacia la puerta con el rifle aún en la mano. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras lo observaba retorcerse en la cama, su cuerpo temblando y sacudiéndose incontrolablemente. Estaba paralizado por el miedo, dividido entre mi amor por mi hermano y el horror abrumador de lo que le estaba sucediendo. De repente, el cuerpo de Jason se quedó quieto. Por un momento, todo estuvo en silencio, demasiado silencio. Di un paso cauteloso hacia adelante, el rifle levantado, listo para cualquier cosa. Mi respiración se detuvo cuando la cabeza de Jason se volvió hacia mí, sus ojos abiertos y vacíos. Es demasiado tarde, susurró, su voz un eco hueco de sí misma. Él está aquí. Y entonces, con un chasquido enfermizo, su cuerpo se contorsionó, los huesos crujiendo y rehaciéndose bajo su piel. Su rostro se retorció en un gruñido grotesco, su mandíbula alargándose, sus dientes afilándose en colmillos. Sus extremidades se estiraron y distorsionaron, los músculos hinchándose de manera antinatural mientras su cuerpo se transformaba en algo que ya no era humano.
Tropecé hacia atrás aterrorizado, apenas capaz de comprender lo que estaba viendo. El cuerpo de Jason, su cuerpo humano, se había ido. En su lugar había una criatura, un monstruo con ojos blancos brillantes y una boca llena de dientes afilados como navajas. Su piel ondulaba con venas oscuras y sinuosas, y sus movimientos eran espasmódicos, como una marioneta con cuerdas. El cambiapieles se lo había llevado. No, susurré, mi voz apenas audible. Jason. La criatura que una vez había sido mi hermano dejó escapar un gruñido gutural, sus ojos fijos en mí con una intensidad depredadora. Se movió con una velocidad antinatural, saltando de la cama y aterrizando frente a mí antes de que siquiera tuviera tiempo de reaccionar. Apenas logré lanzarme a un lado cuando se abalanzó sobre mí, sus garras cortando el aire donde yo había estado parado. El impacto me hizo chocar contra la pared, el rifle resbalando de mi agarre y cayendo al suelo con estrépito. El dolor recorrió mis costillas mientras me ponía de pie a toda prisa, mi corazón acelerado por el pánico. La criatura, Jason, se volvió hacia mí, sus movimientos antinaturales y rígidos como una marioneta controlada por una mano invisible. Sus ojos blancos brillaban con hambre y un gruñido gutural escapó de su garganta. Alcancé el rifle, mis dedos apenas rozando el frío metal antes de que la criatura se abalanzara sobre mí de nuevo. Me lancé a un lado, evitando por poco sus garras mientras cortaban el aire. Mi corazón latía en mi pecho, mi mente corriendo mientras trataba de pensar en una salida. Este ya no era Jason, era el cambiapieles. Tenía que sobrevivir. Con una oleada de adrenalina, agarré el rifle y apunté a la criatura, mis manos temblando mientras apretaba el gatillo. El eco del disparo resonó en la cabaña y la criatura dejó escapar un aullido de dolor cuando la bala le atravesó el hombro. Sin embargo, esto no la detuvo, solo pareció enfurecerla aún más. La bestia se abalanzó sobre mí, sus ojos brillando de furia, y disparé de nuevo, esta vez acertando directamente en su pecho. Retrocedió tambaleándose, gruñendo y chasqueando las mandíbulas, pero no cayó. Retrocedí hacia la puerta, mi respiración entrecortada mientras intentaba pensar en mi próximo movimiento. La criatura, Jason, no se detendría hasta haberme despedazado. Ahora lo sabía. No había forma de salvarlo. Mi corazón se encogía ante esta realización, pero no había tiempo para el dolor. La supervivencia era lo único que importaba ahora. Con una última mirada a la criatura que una vez fue mi hermano, me di la vuelta y salí corriendo de la cabaña. El aire frío de la noche me golpeó como una pared. El bosque se extendía ante mí, oscuro y amenazante, pero era mi única oportunidad. Corrí, mis piernas ardiendo por el esfuerzo, mi respiración saliendo en cortas y dolorosas bocanadas. Detrás de mí, podía oír los aullidos de la criatura haciéndose más fuertes y frenéticos con cada paso que daba. Me estaba persiguiendo y no estaba seguro de si podría superarla en velocidad. El bosque era un interminable laberinto de sombras y árboles retorcidos, cada uno un potencial escondite para el monstruo que solía ser mi hermano. La luna, fría e indiferente, proyectaba largos y espeluznantes rayos de luz a través del espeso dosel, proporcionando apenas la visibilidad suficiente para ver el camino por delante, pero no lo suficiente para desterrar la sensación de temor que carcomía cada uno de mis pasos. Corrí sin aliento, mis pulmones ardiendo mientras me abría paso entre la maleza. El rifle aún estaba firmemente agarrado en mis manos, aunque no estaba seguro de cuánto bien me haría contra el cambiapieles. Detrás de mí, los aullidos distantes de la criatura resonaban por el bosque, un recordatorio de que nunca estaba lejos, sin importar cuán rápido corriera. No podía evitar la sensación de que estaba jugando conmigo, prolongando la persecución para su propio disfrute. Ya no podía pensar en Jason como mi hermano. Tenía que verlo como el enemigo ahora. Era la única forma en que iba a sobrevivir a esto. El pensamiento se retorció dolorosamente en mi pecho, pero me forcé a tragármelo. El duelo podría venir después, si es que alguna vez había un después. Mientras corría entre los árboles, el bosque a mi alrededor parecía cobrar vida con el movimiento. Mis sentidos estaban agudizados, mi paranoia en pleno apogeo. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama, enviaba una descarga de miedo a través de mí.
Mi corazón latía más rápido de lo que mis piernas podían llevarme, y podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, empujándome hasta mis límites. Los árboles se volvieron más densos a medida que me adentraba en el bosque, y pronto me encontré luchando por navegar entre las ramas gruesas y enredadas. El terreno se volvió más irregular, el suelo sembrado de rocas afiladas y troncos caídos. Tropecé más de una vez, recuperándome antes de poder caer, pero la implacable persecución del cambiapieles detrás de mí hacía que cada segundo de vacilación se sintiera como una sentencia de muerte. Tenía que detenerme, tenía que pensar. Esta no era una persecución que pudiera ganar simplemente corriendo más rápido que la cosa. Era más inteligente que yo, más rápida y mucho más peligrosa. Necesitaba un plan. Después de lo que pareció una eternidad corriendo, divisé un pequeño claro más adelante. Me dirigí hacia él, mis piernas temblando por el esfuerzo. Una vez que llegué al claro, caí de rodillas, jadeando en busca de aire. Mis pulmones se sentían como si estuvieran en llamas, mis músculos gritando en protesta, pero no podía permitirme descansar por mucho tiempo. El cambiapieles no estaría lejos. Rápidamente escaneé el claro, buscando algo que pudiera usar a mi favor. La luz de la luna iluminaba el espacio, revelando algunas rocas dispersas y un gran árbol caído que había sido desarraigado por una tormenta. No había un verdadero refugio aquí, ningún lugar para esconderse, pero tal vez no necesitaba esconderme. Tal vez necesitaba hacer mi última resistencia. Me forcé a ponerme de pie, el peso del rifle pesado en mis manos. Mis dedos temblaban mientras revisaba la munición. Me quedaban unas pocas balas, pero no estaba seguro de si serían suficientes para derribar al cambiapieles. Ya le había disparado 2 veces en la cabaña y apenas lo había ralentizado. Aún así, era todo lo que tenía. Me moví al lado opuesto del claro, posicionándome detrás de una de las rocas más grandes. No me proporcionaría mucha protección si el cambiapieles me encontraba, pero al menos me daría algo de tiempo para reaccionar. Me agaché, con la espalda presionada contra la fría piedra, y esperé. El silencio en el bosque era ensordecedor. Ni un solo sonido perturbaba la quietud, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras me esforzaba por escuchar cualquier señal de la aproximación del cambiapieles. Pasaron minutos, cada uno sintiéndose como una eternidad, y entonces lo escuché, un gruñido bajo y gutural, débil pero inconfundible. El vello de mi nuca se erizó mientras apretaba mi agarre en el rifle. El cambiapieles estaba cerca. Podía sentir su presencia, el peso opresivo de su mirada malévola sobre mí desde la oscuridad. Luché por mantener mi respiración estable, mi corazón latiendo en mi pecho mientras lentamente miraba alrededor del borde de la roca. Al principio no vi nada, solo el claro vacío bañado en la pálida luz de la luna. Pero entonces, movimiento, una sombra desplazándose en el borde de los árboles, apenas visible en la tenue luz. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que me estaba rodeando, manteniéndose justo fuera de la vista, esperando el momento perfecto para atacar. Tragué saliva, tratando de suprimir el pánico creciente. No podía permitirme dejar que el miedo se apoderara de mí. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar. El cambiapieles estaba jugando conmigo, probándome, pero no sabía que yo estaba preparado para él. Me levanté lentamente, manteniendo mi espalda contra la roca mientras escaneaba el claro. La sombra se movió de nuevo, esta vez más cerca. Podía ver el contorno de su forma retorcida y distorsionada deslizándose entre la maleza, sus ojos brillando tenuemente en la oscuridad. Me estaba observando, estudiándome. Un plan comenzó a formarse en mi mente, un plan desesperado y peligroso que probablemente me mataría si cometía el más mínimo error, pero era la única oportunidad que tenía. Tomé una respiración profunda, preparándome mientras levantaba el rifle y apuntaba en dirección al cambiapieles. Mi dedo se cernía sobre el gatillo, pero no disparé. No todavía. Esperé. El cambiapieles se movió de nuevo, esta vez saliendo de las sombras y entrando en el claro. Se movía con una velocidad antinatural, sus extremidades contorsionándose y retorciéndose mientras merodeaba hacia mí.
Mi respiración se detuvo en mi garganta cuando vi su grotesca apariencia, los brazos alargados, el marco esquelético y demacrado, la piel pálida y correosa que parecía estirarse demasiado sobre sus huesos. Sus ojos se clavaron en los míos y pude ver la malicia en ellos, el hambre fría y depredadora. Esta cosa ya no era mi hermano. Era algo mucho más antiguo, mucho más peligroso, y quería verme muerto. Me forcé a mantener mi posición, mi corazón martilleando en mi pecho mientras el cambiapieles se acercaba lentamente. Estaba probándome, esperando a que entrara en pánico, esperando a que hiciera un movimiento. Pero no iba a darle esa satisfacción. Esperé hasta que estuvo a solo unos metros de distancia, sus garras extendidas, antes de apretar el gatillo. El disparo resonó, rompiendo el silencio del bosque. La bala golpeó al cambiapieles en el pecho y dejó escapar un chillido escalofriante, tambaleándose hacia atrás por el impacto. Pero no cayó. La herida apenas lo ralentizó. Disparé de nuevo, esta vez apuntando a su cabeza. El disparo dio en el blanco y el cambiapieles dejó escapar otro aullido de dolor, su cuerpo sacudiéndose violentamente mientras retrocedía tambaleándose. Pero aún no caía. El pánico surgió a través de mí cuando me di cuenta de que las balas no eran suficientes. El cambiapieles era demasiado fuerte, demasiado resistente. No importaba cuántas veces le disparara, simplemente seguía viniendo. Me estaba quedando sin opciones. La desesperación se apoderó de mí mientras retrocedía, tratando de poner más distancia entre yo y la criatura. Pero el cambiapieles no me estaba dando la oportunidad. Se abalanzó sobre mí, moviéndose más rápido de lo que podía reaccionar. Sus garras se deslizaron por mi brazo, cortando mi chaqueta y mi piel. Grité de dolor, tropezando hacia atrás y casi dejando caer el rifle. La sangre goteaba por mi brazo, caliente y pegajosa, pero no podía concentrarme en el dolor. Tenía que seguir moviéndome. Me di la vuelta y corrí, mis piernas gritando en protesta mientras sprintaba entre los árboles. Los aullidos del cambiapieles resonaban detrás de mí, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. Me estaba alcanzando y sabía que no podría superarlo en velocidad para siempre. Mi mente corría frenéticamente, buscando una solución, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja, pero no se me ocurría nada. Me estaba quedando sin opciones, sin tiempo. Y entonces, justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, lo vi, un débil destello de luz en la distancia, cortando a través de la oscuridad del bosque. Una cabaña. Mi corazón dio un salto en mi pecho mientras cambiaba de dirección, dirigiéndome directamente hacia la luz. El cambiapieles aún estaba detrás de mí, pero la vista de la cabaña me dio un impulso de esperanza. Una esperanza desesperada y de último momento de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar seguridad allí. Me esforcé más, mi respiración saliendo en jadeos entrecortados mientras acortaba la distancia entre yo y la cabaña. La luz se hizo más brillante y pronto pude distinguir la forma del edificio, pequeño y deteriorado, pero aún en pie. Llegué a la puerta y la abrí de golpe, tropezando adentro y cerrándola de un portazo detrás de mí. Mis manos lucharon con el cerrojo, mis dedos resbaladizos por la sangre, pero logré asegurar la puerta justo cuando el cambiapieles se estrellaba contra ella desde el otro lado. El impacto sacudió toda la cabaña, la puerta crujiendo bajo la fuerza del golpe. Retrocedí tambaleándome, agarrando mi brazo sangrante mientras trataba de recuperar el aliento. El cambiapieles dejó escapar un chillido furioso, sus garras arañando la madera de la puerta mientras trataba de abrirse paso. La cabaña no iba a resistir mucho tiempo. Rápidamente escaneé la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. La cabaña era pequeña, solo una habitación con una sola cama, una estufa y algunas estanterías. Pero mis ojos se posaron en algo en la esquina, una pila de viejos suministros de caza. Entre ellos había un bidón de gasolina. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea temeraria y peligrosa, pero era mi única oportunidad. Agarré el bidón y desenrosqué la tapa, rápidamente empapando la puerta frontal y el suelo alrededor de ella con gasolina. El olor era abrumador, llenando la pequeña cabaña con su aroma acre. El cambiapieles se estrelló contra la puerta de nuevo, esta vez agrietando la madera.
Me quedaban solo segundos. Metí la mano en mi bolsillo, mis dedos cerrándose alrededor del encendedor que siempre llevaba. Mis manos temblaban mientras lo abría, la pequeña llama parpadeando a la vida en la tenue luz de la cabaña. Con un último aliento, lancé el encendedor al suelo empapado de gasolina. Las llamas estallaron instantáneamente, consumiendo la puerta y el frente de la cabaña en una ardiente llamarada. El cambiapieles dejó escapar un chillido horripilante mientras el fuego lo envolvía, su cuerpo retorciéndose en agonía mientras las llamas lamían su piel. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza mientras observaba a la criatura arder. El fuego rugía, llenando la cabaña de calor y humo. Tosí, mis ojos escociendo por el humo, pero no podía apartar la mirada. El cambiapieles se retorcía y aullaba, su forma retorcida consumida por las llamas. Pero incluso mientras ardía, sabía que esto no había terminado. Esta cosa era antigua, poderosa. El fuego podría herirla, pero no sería suficiente para matarla. No para siempre. El techo de la cabaña comenzó a derrumbarse, el fuego extendiéndose rápidamente. Tenía que salir, tenía que escapar antes de que todo el edificio se me viniera encima. Me di la vuelta y corrí hacia la parte trasera de la cabaña, abriendo la ventana de un tirón y trepando a través de ella justo cuando el techo se derrumbaba detrás de mí. El sonido de las llamas rugiendo en la cabaña era ensordecedor, el calor intenso incluso a distancia. Me tambaleé hacia el bosque, mi cuerpo dolorido por el agotamiento y el dolor en mi brazo. Los aullidos del cambiapieles finalmente habían cesado, pero no podía sacudirme la sensación de que no se había ido realmente. No todavía. Seguí corriendo, mis piernas apenas capaces de sostenerme mientras me abría paso entre los densos árboles. El bosque parecía más oscuro que nunca, las sombras cerrándose a mi alrededor. Cada sonido, cada crujido de hojas, ponía mis nervios de punta. No sabía hacia dónde iba, solo que tenía que seguir moviéndome. Pero mientras corría, un pensamiento seguía repitiéndose en mi mente: esto no había terminado. El cambiapieles aún estaba ahí fuera, y venía por mí.